de la propiedad referido a temas de restitución de tierras y asuntos agrarios. Por esa razón vamos a hacer una breve introducción antes de conversar con nuestros panelistas, advirtiendo que para todas las sociedades, para todas las civilizaciones, el derecho a la propiedad ha sido fundamental porque es determinante para la existencia misma de la comunidad. Por esa razón, desde los asirios, los sumerios, los acadios, tuvieron precisamente una fijación especial sobre la propiedad. Desde la perspectiva jurídica somos herederos del derecho romano, y como herederos del derecho romano, la propiedad esclavista fue precisamente en Roma la que determinó la explotación de un hombre por el otro. Eso entonces nos implica que hoy debemos hablar de esos límites éticos, pero también analizar lo que ha sido nuestra historia, lo que fue precisamente la Edad Media, que fue un privilegio el tema de la propiedad. Recuerden ustedes que se trataba únicamente para nobles este tipo de derechos, ¿no? Y el resto estaban despojados de cualquier tipo de acceso a la misma. Pero llegaron las revoluciones del siglo XVIII, y luego las revoluciones del siglo XVIII, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, se reconoció la propiedad precisamente como una forma de garantizar la felicidad de las personas. Esa unión de felicidad y propiedad nos da hoy para hablar de la ética, pero seguimos avanzando en el tiempo. En el año 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a tener como propuesta que el derecho a la propiedad no solamente es un derecho sagrado, sino que también es un derecho natural e inviolable, como lo clasifica su artículo 17. En el siglo XIX aparece la codificación de la propiedad en el Código de Napoleón, del cual es heredero también nuestro derecho civil. Pero también en el siglo XIX comienzan las luchas del reciente fundado Estado de Colombia. Por esa razón, entonces, esas luchas van a tener como margen de acción un código civil que todavía se encuentra vigente. Si vemos el siglo XX está lleno de declaraciones de derechos humanos. La primera, la de 1948, también está la Declaración de Derechos Civiles y Políticos y nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, estos instrumentos jurídicos no han impedido el despojo de tierras, no han impedido la apropiación ilegal de baldíos, no han impedido los conflictos agrarios que en gran manera se unen con los conflictos armados, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Por esta razón, la idea de hoy es conversar acerca de cuáles pueden ser los límites éticos, toda vez que los jurídicos aparentemente no fueron suficientes para frenar los conflictos en torno a la propiedad. Proponemos entonces una definición de ética como el carácter de lo correcto y lo justo en las acciones humanas. Por esa razón, la idea es proponer hoy un marco de 5 límites éticos a la propiedad para que nuestros panelistas nos indiquen alrededor de esos 5 límites cuáles deben ser aplicados para una reforma rural integral de cara a lo que se viene para nuestro país. En primer lugar, el primer límite ético está destinado a verificar cuál es el origen de la propiedad privada. Ese origen tiene que ser un origen probo, un origen leal. No podemos garantizar la propiedad que se ha hecho a partir del desconocimiento, del despojo, de la fuerza. El segundo límite ético está relacionado precisamente con la posibilidad que tienen las personas para beneficiarse de la propiedad. Ese beneficio conlleva también una utilidad para la sociedad. Hay que recordar acá autores como León Denis, cuando en principios del siglo XX nos decía que la propiedad es una función social, y pasamos de concebir un derecho subjetivo arbitrario como una función social. El tercer límite ético está dado por el respeto al otro, el respeto a la alteridad, la posibilidad que se tiene de reconocer el esfuerzo, la posibilidad que se tiene de reconocer al otro como un sujeto de derecho, no al otro como enemigo, al otro como posible coequipero de la construcción de un solo país. El cuarto límite ético está dado por el tema del beneficio. De nada sirve una propiedad si no se obtiene una utilidad del mismo. Y finalmente, hay que advertir que en nuestro país necesitamos reconocer lo que se refiere al límite de lo público. Es muy común en Colombia encontrar unas grandes mansiones, encontrar unas grandes fincas que hacia adentro ustedes examinan y tienen absolutamente todo. Pareciera que todo estuviera perfectamente ordenado, pero hacia afuera no hay vías, no hay formas de salir, hay inseguridad, pues precisamente esa construcción de lo público, de los parques, de los andenes, de las vías de infraestructura, es lo que determina en que todos podamos construir como equipo un solo país.
Por esa razón, a la luz de estos 5 límites éticos que hemos enunciado, vamos a preguntarles a nuestros panelistas, en primer lugar, sobre qué consiste la relación entre género y derecho a la propiedad en Colombia, y si podemos extraer a partir de la relación de género, el enfoque de género, el límite a la propiedad, particularmente en lo que se refiere a lo rural y a la restitución de tierras. Para mí es un orgullo compartir hoy con estas grandes personalidades, estos grandes panelistas que nos van a ilustrar, en el caso de la doctora Yamile, que es una experta investigadora en temas de restitución de tierras, el doctor Ocampo, que es un experto en temas agrarios, y la doctora Marta Carvajalino, procuradora judicial agraria y de restitución de tierras, relacionada precisamente con el ejercicio de las actividades de la Procuraduría. Muchas gracias. Por favor, doctora Yamile, cuéntenos qué pasa en la restitución de tierras con ese enfoque de género y si puede fijarse un límite ético desde el origen de la propiedad. Buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias a la Procuraduría por la invitación a este importante panel. Yo creo que el nombre del panel el nombre del foro, el nombre del panel son de una vigencia muy actual. Sí, en Colombia el tema, muchos académicos y estudiosos han señalado la estrecha relación entre los problemas de la tenencia, acumulación y concentración de la tierra y los conflictos armados que hemos vivido en la violencia y violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Me parece que es muy válido esto. Yo diría que en el tema, más allá de la restitución de tierra y territorios colectivos que contemplan las leyes de restitución, que es una justicia transicional, yo diría que el tema de fondo, como lo planteaba el procurador agrario ahorita, el doctor Diego, sí, el tema de fondo es entender la lógica y las dinámicas y la historia de los conflictos agrarios y, por supuesto, desde una perspectiva particularmente de enfoques diferenciales de género y, obviamente, enfoques diferenciales étnicos. Yo creo que el país, de acuerdo con la Constitución del 91, tiene que cumplir unos deberes y unas obligaciones, particularmente con aquellas poblaciones más vulnerables, como ha sido reconocida por la Corte Constitucional. Estamos hablando de las comunidades campesinas, estamos hablando de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes en particular, y por supuesto mujeres cabeza de familia que han resultado en esa condición, muchas de ellas por causa de la violencia, y por supuesto niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ahora, frente a los límites que se proponen aquí, yo diría que el primer límite ético está relacionado particularmente pues, con los principios y valores de la Constitución del 91. Y yo diría que ahí tenemos que hablar de la justicia material y de la equidad, ¿sí? de la igualdad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, al hablar de esto, hay un deber y un compromiso y una deuda, ¿sí? no solamente con las víctimas, sino en general con la población que habita en el sector rural. Y en cuanto al origen de la propiedad, yo de nuevo reitero, estoy totalmente de acuerdo con el procurador Diego. Yo creo que aquí hay un gran problema, y es que lo conversábamos ahorita antes. Hay que mirar el tema agrario y el tema de la justicia transicional, tanto la justicia penal como la justicia civil de la ley 975, las leyes de víctimas, la 1448 y los decretos étnicos, y también la justicia transicional que trae la política pública del acuerdo de paz. Hay que mirarlas de manera complementaria para entender cómo, en primer lugar, el contexto. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia con el tema del desplazamiento? Más de 7 millones de personas desplazadas son los datos que tenemos, ¿sí? Más de 10 millones de hectáreas de tierras abandonadas y o despojadas, según datos del proyecto de protección de tierras de tierras y patrimonio de la extinta Acción Social, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Quiénes son los actores que indujeron, produjeron esa situación de despojo y abandono y desplazamiento? ¿Quiénes se beneficiaron de esas situaciones de despojo? Pero también hay que mirar cuál es la lógica y los antecedentes del tema de tierras en Colombia. Y entonces yo aquí quiero plantear, y no quiero demorarme mucho, aquí quiero plantear que en este momento en Colombia estamos viviendo una situación muy parecida a la que se vivió
en la segunda y tercera década del siglo pasado. ¿Sí? Estamos viviendo una situación donde lo que uno ve es que como consecuencia de los conflictos entre terratenientes, grandes terratenientes y campesinos y colonos, ¿sí? Y la forma como se fueron dando los procesos de apropiación de tierras, en el año 1926 la Corte Suprema de Justicia dice: momentico, aquí ustedes tienen que probar la propiedad, no puede seguir la gente acumulando grandes extensiones de tierras, hay que probar la propiedad de esto, porque las situaciones, los títulos eran irregulares o inexistentes. Y dice la Corte Suprema de Justicia en ese momento que la propiedad se demuestra con el título originario expedido por el Estado debidamente inscrito y deja sin validez otras formas de probar la propiedad, como las herencias, como las ventas entre particulares. Con posterioridad a lo que se llamó la prueba diabólica, se expide la ley 200 del 36, la ley del gobierno de Alfonso López Pumarejo, mediante la cual, de acuerdo con estudiosos del tema como Legrand, el profesor Palacio y otros, ¿sí?, se produjo el gran saneamiento de la propiedad vía lo que nos decía el procurador, procesos de pertenencia en perspectiva de una visión privatista del Código Civil colombiano. Estamos viendo en ese momento lo mismo, estamos viviendo la misma situación, hay un cambio, una recomposición de la tierra, particularmente desde el año 1997, lo dice Ana María Ibáñez, ¿sí?, donde se empezó a aumentar la concentración de la tierra. El año 1997 es emblemático por muchas razones, el año de la ley de desplazamiento número 1, es el año que se crean las Autodefensas Unidas de Colombia, número 2 es el año que se produce la masacre de Mapiripán y con ello empiezan las masacres, como dijo Carlos Castaño, las más mapiripanas por todo el país, ¿sí? Desde ese momento se produce una gran concentración de tierras, ¿sí?, en algunos casos en beneficio de actores armados ilegales, por supuesto, pero en muchos casos, determinados por ellos, pero en muchos casos en beneficio o aprovechadas, el tema de beneficio, ¿sí?, o aprovechadas por particulares. Y en ese momento, aquí estamos en este momento. Entonces, estamos en un marco donde hay una situación muy grave de situaciones denominadas en entredicho o imperfectas, leyes civiles imperfectas, en entredicho y lesión rural, ¿sí?, que se buscan sanear a través de la figura de la prescripción. Los baldíos han sido imprescriptibles desde finales del siglo XIX, ¿sí?, pero se busca sanearlos vía prescripción, ya sea mediante una sentencia de la Corte Constitucional o ya sea mediante un proyecto de ley, el proyecto de ley 003, que está en curso en este momento en el Congreso de la República. Entonces, el gran debate, como usted lo plantea, ¿sí?, es los límites éticos. Podemos permitir esa situación sin verificar exactamente, en primer lugar, ¿sí?, el origen de esas propiedades que se está buscando en este momento sanear vía Corte Constitucional o vía ley. Podemos decir que sí, vamos a acudir a esas prescripciones por las figuras de confianza legítima, acumulación de UAF o de función social y ecológica, función social de la propiedad, acumulación de baldíos, sin tener en cuenta la función ecológica, ¿sí?, los daños que se han producido, y podemos decir que vamos a garantizar esos valores de convivencia, paz, ¿sí?, están consagrados en la Constitución, sin mirar y respetar al otro al que se le ha privado la propiedad desde tradicionalmente la historia colombiana. En ese sentido creo que este debate es muy importante. Gracias, doctora Yanni. Doctora Marta, la perspectiva de género desde el derecho agrario. Bueno, buenos días a todos y a la delegada por poder abrir este espacio de conversación y por darme el chance de expresar mis opiniones. A mí me parece que abrir con el tema de género es muy relevante porque nos pone frente a dos dificultades de la discriminación del ordenamiento jurídico colombiano en el caso. El primero es claramente el de género, pero el segundo es el de la agrariedad y la ruralidad. Ni el campo colombiano, ni los sujetos que hacen al campo colombiano son reconocidos hoy y no han sido reconocidos históricamente. Y la legislación agraria, digamos, sistematizada desde 1936, eso es lo que ha intentado hacer, que el ordenamiento jurídico reconozca en la ruralidad y en la agrariedad una diferencia necesaria a ser tratada de manera diferente. En 1936 se crearon los jueces de tierras.
¿Qué pasó con los jueces de tierras? Muy poco. Luego en el 89 revivimos la jurisdicción agraria. ¿Y qué pasó con la jurisdicción agraria? Nada. 30 años después estamos diciendo hay que tener una jurisdicción para resolver los conflictos en el campo. Eso para decir que efectivamente en el ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de que desde el 91 la Constitución reconoce al campo como un bien jurídicamente protegido y a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional, el régimen rural y agrario no ha sido puesto en marcha y su necesario y reconocimiento de manera diferenciada tampoco. Eso nos lleva a que las injusticias en el campo sigan existiendo. Y claramente en ese contexto, pues el enfoque de género es más diluido aún que en otro área. Fíjense ustedes todos los litigios civiles en relación con la propiedad, el tema de género no aparece. Y no aparece porque incluso el reconocimiento de ese campesino que debe llegar al proceso judicial muchas veces sin recursos para defenderse tampoco es reconocido, mucho menos el de la mujer que trabaja con ese campesino para hacer realidad la construcción parcelaria. Ahora yo sí creo que hay un tema aquí muy importante y es el límite ético que usted enunciaba y es cómo este país entiende que no podemos seguir validando y saneando orígenes ilícitos e irregulares de la propiedad. Y un poco lo decía Yamil, en eso se ha consolidado el devenir del derecho agrario. En el 36 hubo una política de saneamiento, en el 61 dijimos aquí hay altos niveles de concentración de la propiedad, vamos a hacer una reforma rural y agraria y salió la ley 135 y lo que pasó es que los niveles de acumulación de tierras, la inequidad en la redistribución de la tierra aumentó tanto que tocó volver a hacer una reforma agraria en el año 94 y del año 94 acá el nivel de concentración de la propiedad es aún mayor que hace 60 años. Eso quiere decir que nuestro régimen agrario, que ha intentado poner medidas para frenar la concentración de la propiedad de la tierra, ha sido insuficiente y a lo que ha conducido es a elevar la concentración de la propiedad de la tierra, poniéndonos en uno de los lugares más vergonzosos frente a la distribución de la propiedad rural. Y en ese sentido, en esos índices de concentración, el nivel de propiedad de las mujeres sobre la tierra es mínimo, porque solo se hacen a esas pequeñas parcelas improductivas a la que está destinado el campesinado colombiano en esos porcentajes absolutamente alarmantes de la distribución de la propiedad de la tierra. Quisiera compartir algunos datos, si me permite. Oxfam publicó en 2018, después del censo agrario, los siguientes datos. El 1% de las fincas de mayor tamaño tiene en su poder el 81% de la tierra en Colombia. Es decir, el 1% de las fincas acaparan el 81% de la superficie en la tierra. El 19% de la tierra restante, es decir, esa superficie que nos resta del 81%, se distribuye entre el 99% de las fincas. Esas son las fincas y parcelas que hoy tienen nuestros campesinos, en solamente el 19% de la superficie de la tierra. Pero para poder graficar un poco lo que he intentado decir, en 1960, previo a la primera reforma agraria que asumió este país, el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. En el 2002, luego de casi 10 años de la segunda reforma agraria, el 46%. Y en el 2017, a más de 20 años de la ley 160 y en el marco del acuerdo de paz, ese porcentaje era del 66%. Es decir, que las políticas agrarias no han logrado sus propósitos y fines y lo que ha pasado en este país es que hemos abonado a un mayor nivel de concentración de la propiedad de la tierra. Y eso se relaciona con el límite ético que hemos enunciado acá como poder validar el origen de la propiedad privada, porque en el ejercicio que a mí me corresponde de ser procuradora ambiental y agraria y en ese escenario intervenir en las actuaciones administrativas y judiciales, lo que podemos ver es que la mayoría de los títulos de propiedad privada tienen vicios en su constitución, o porque vienen de prescripciones contra bienes presuntamente baldíos acaparando patrimonio público, o porque en sus procesos se han violado normas como los límites de acumulación de bienes originalmente adjudicados como baldíos, o porque se han omitido las restricciones del régimen parcelario de los bienes adjudicados por el INCORA y por el INCODER, o porque sobre esos bienes se han hecho procesos de despojo que atiende hoy la ley de restitución,
o porque tanto autoridades administrativas como judiciales han permitido que los negocios y transacciones que se ejercen sobre esos bienes se hagan de manera ilegal. En el Atlántico, toda la ribera del río Magdalena hoy es propiedad privada. ¿Cómo se constituyó propiedad privada sobre la cuenca del río Magdalena en su ronda de protección ambiental? Porque se ha facilitado desde la vía administrativa y judicial la consolidación de la propiedad. Y hablar hoy de una política de saneamiento, de regularización, de legalización de esas situaciones, es permitir que todos esos actos hechos por fuera y por encima de la ley, en contravención del régimen constitucional y legal, tengan hoy un espacio para acreditar propiedad privada. Situación que inexorablemente nos llevará a que a la vuelta de 30 años nos estemos planteando nuevamente la necesidad de una política de legalización y de saneamiento. Bien, doctora, muchas gracias. Perfecto. Dos mujeres que nos han hablado de los problemas agrarios que no han sido resueltos en el bicentenario que estamos celebrando este año de independencia y todavía confluyen los mismos problemas. No obstante, frente a lo que indicaba la doctora Marta, frente a los temas de acumulación que también la doctora Yamile, tenemos la sentencia C-330 del año 2016, en la cual la Corte Constitucional trae cifras del PNUD, en la cual se señala que entre el cero es distribución equitativa y 1, absoluta inequidad en la distribución de la tierra. Según los informes de Naciones Unidas, Colombia está en el 0.86. Es decir, estamos mucho más cerca del 1 y estamos lejísimos del 0. Entonces, frente a esos casos de acumulación de la propiedad, asuntos que sí han sido resueltos en otros países, ¿no? Casos, por ejemplo, de países nórdicos que resolvieron eso de una manera muy particular, sí queremos preguntarle a nuestro invitado, el doctor Andrés Ocampo, ¿qué instrumentos hay desde la perspectiva ética para la redistribución de la tierra y que pudieran ser efectivos jurídicamente en Colombia? Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a la Procuraduría. Agradecer por la invitación a este importante espacio. La pregunta por la redistribución de la tierra yo la conectaría también con el de los límites, ¿no? Y creo que no encuentra límites en la misma Constitución. Coincido con Yamile en los principios fundantes de la Constitución del 91, en la solidaridad, en la igualdad, en el procurar alcanzar una igualdad material, que son principios fundantes del Estado Social de Derecho. Y me voy también a las bases constitucionales del derecho agrario. Las bases constitucionales del derecho agrario, ¿cuáles son? El artículo 58, el artículo 64 y el artículo 65 de la Carta. Cuando uno se detiene en el artículo 58 encuentra claves fundamentales. El artículo 58 dice que el Estado protege la propiedad adquirida con arreglo a la ley. Esa es la primera aseveración fundamental del artículo 58. No se protege cualquier tipo de propiedad. No se protege la propiedad adquirida por prescripción adquisitiva de un baldío. Eso no lo puede proteger el Estado, porque es una propiedad adquirida de manera irregular y de manera ilegal. Y no se protege la propiedad adquirida por concentración indebida de la tierra, por acumulación de baldíos proscrita en el artículo 72 de la ley 160. Ese tipo de propiedades no se protegen en un Estado social de derecho. Ahí encuentran unos límites que, si se aplicaran en debida forma, conducirían a una adecuada distribución de la tierra. Y ya más adelante me referiré al tema. Y otros límites, ¿cuáles son? La función social y la función ecológica de la propiedad. La función social de la propiedad implica que no pueden existir bienes improductivos. Usted bien lo decía, la propiedad no es un derecho absoluto, y la propiedad no es un derecho absoluto no desde la Constitución del 91, sino desde la reforma del 36, desde el acto legislativo 1 del 36. Entonces, esa propiedad improductiva, esas grandes extensiones de tierras donde se ven una vaca cada 10 hectáreas, cada 2 hectáreas, no están cumpliendo la función social, y eso es el soporte constitucional para procesos como la extinción del derecho de dominio administrativo. Esas bases constitucionales. Y lo otro, el artículo 64, que le dice al Estado: es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, no a la tierra, a la propiedad de la tierra. Entonces uno escucha que
oleadas y se pone de moda decir, no, es que permitamos es el acceso, que el campesino tenga un contrato de uso que le permita acceder a un baldío. Pues me da pena, pero ahí no se está cumpliendo el mandato constitucional del artículo 64, porque el mandato constitucional es el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, no al uso de la tierra. Y eso lo conecta con la distribución. Hay que entregarle tierra, y esa es la finalidad principal de los bienes baldíos, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional, al campesino. El fin primordial de los bienes baldíos es ser destinados a los sujetos de reforma agraria en los términos de la Ley 160 del 94. Hay otros fines que son secundarios, como reservas territoriales para temas ambientales, pero eso es secundario. El fin principal, y lo ha dicho la Corte, es el acceso a la propiedad de la tierra de los sujetos de reforma agraria. ¿Y qué instrumentos hay en la Ley 160 del 94 para lograr la redistribución de la tierra? Hay varios. Y la política de tierras histórica del país ha sido la entrega de baldíos. Desafortunadamente, creo yo, porque no es la única, no es lo único que debería hacer el Estado colombiano. Existen, y están por allá ocultos, en la Ley 160 del 94, últimamente han salido un poco más al debate público, los procesos especiales administrativos agrarios, que son la extinción del derecho de dominio, la clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras y la recuperación de bienes baldíos nacionales. Y todos esos procedimientos tienen como objetivo el cumplimiento de la función social de la propiedad y el permitir el acceso a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios. La extinción del derecho de dominio, ya me refería brevemente a él, permite al Estado recuperar, quitarle el dominio privado a un particular que no lo usa o lo usa indebidamente. ¿En qué? En cumplimiento de la función social de la propiedad. ¿Y cómo entra ese bien al Estado? En calidad de baldío reservado. ¿Y entra en calidad de baldío reservado para qué? Para ser entregados a sujetos de reforma agraria que requieren tierra. Primer punto para distribuir. Y está en el punto 1 del acuerdo. ¿Cuáles son los procesos que iban a nutrir el banco de tierras? Los procesos administrativos agrarios. Pero ¿qué ha pasado con el 902? Que a mi juicio es regresivo en comparación con la Ley 160 del 94, pues que no se ha adelantado ningún proceso en fase judicial, ¿cierto? Lo condicionó, le agregó una fase adicional a los procedimientos agrarios en las zonas focalizadas, y es la fase judicial. ¿Pero cuál fase judicial si no hay jurisdicción agraria? Le vamos a entregar los procesos agrarios a jueces civiles que entregan en prescripción los bienes baldíos de la nación. ¿Cómo vamos a lograr la redistribución de la tierra si los jueces civiles entregan los baldíos de la nación a sujetos que no son sujetos de reforma agraria? La clarificación de la propiedad y la recuperación de baldíos, que además de cumplir con esa función social de la propiedad, pues le permiten al Estado salvaguardar sus bienes. Es que los bienes baldíos son del Estado y en consecuencia permiten cumplir fines públicos y fines públicos de la reforma agraria, no cualquier fin público. Entonces yo diría que, para terminar ahí, que son esos procedimientos especiales administrativos agrarios los llamados a lograr una redistribución de la tierra, adicionalmente obviamente a la titulación de baldíos, pero yo creo que la titulación de baldíos no es el instrumento principal. Los instrumentos principales son esos procedimientos agrarios que creo que deben ser reivindicados y que deben ser cada día más fortalecidos. Reitero que veo que con el decreto 902 de 2017, considero regresivo respecto a la ley 160 del 94, está ocurriendo lo contrario. Muchas gracias. En efecto, el primer problema que se evidencia en este panel es el tema de la acumulación de propiedad, ¿no? en pocos respecto a la extensión territorial de nuestro país, lo cual genera que varias personas, varios campesinos, pobres campesinos, no puedan tener acceso a la propiedad.
No obstante, puede haber un segundo problema y es el de la titulación. Entonces, en ese orden, le vamos a preguntar a la doctora Yamile si en el caso de la ley de restitución de tierras ha sido idónea, ha sido eficaz para evolucionar en temas de titulación de la propiedad, toda vez que hemos evidenciado una informalidad en la tenencia de la tierra. Entonces, ley de restitución tiene o no la posibilidad de avanzar en la eficacia de esa deuda histórica de la titulación de baldíos a los campesinos. Bueno, yo de nuevo diría que hay que tener en cuenta el tema de las leyes de víctimas y particularmente lo que respecta a la restitución de tierras y territorios. En primer lugar, es una justicia transicional. A mi gusto, las justicias transicionales tienden a ser residuales y además tiene un plazo establecido, y ya sabemos que a 2 años, si no se prorroga, pues las leyes de víctimas simplemente van a desaparecer. Indiscutiblemente el tema de los procedimientos establecidos, tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento judicial, como lo ha señalado la Contraloría General de la República en diferentes informes, pues sí, constituye una forma de formalizar la tenencia de la tierra del campesinado. Si uno mira un poco las cifras de restitución de tierras, que como decía el procurador, son bastante precarias, por no decir otra cosa. Sí, si uno mira las cifras de la restitución de tierras y territorios étnicos, pues uno ve que el porcentaje más grande tiene que ver con formalización, ¿sí? Es decir, abandono de tierras y formalización de los títulos vía adjudicación de los bandidos, en la mayoría de los casos, en otros vía procesos de sucesión, sí, como se da muchísimo en el caso de Nariño y en el departamento de Nariño y Putumayo. Sí, si uno mira, ahí está el grueso de las cifras, de los resultados de la restitución, en la formalización, donde se ha avanzado poco, es en el despojo, y los pocos avances que hay en el despojo, con situaciones donde han sido empresarios y personas naturales condenadas por no poder probar la buena fe exenta de culpa, lo que uno ve es cifras mucho menores. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, obviamente las leyes de víctimas y ojalá se prorroguen para ese fin, sí contribuyen a la formalización. Pero yo quisiera también referirme a una cosa, y es que el gran peligro de que no se prorroguen las leyes de víctimas, el gran peligro de que no se prorroguen es que se puede repetir la experiencia que se vivió en Colombia en los años 50. En los años 50, post-violencia, ¿sí? Se escribió una ley, la ley 201 del 59, en la cual se establecía la presunción de ausencia de consentimiento. Según el profesor Oskin, habían sido abandonadas más de 300 y pico mil parcelas. Entonces la idea era cómo formalizar, reconocer y restablecer eso. Eso se hizo solamente en algunos departamentos, en los departamentos que estaban, sí, más, digamos, donde ha sido más fuerte la violencia, en el Valle, en Cundinamarca, por poner 2 ejemplos. Eso se hizo y hoy en día no sabemos los resultados. Yo invitaría a los procuradores y a los profesores que están aquí, si alguno tiene cifras de qué pasó con esos procesos, que nos contaran. Incluso ya le pregunté a la doctora Marta, no sé si tú sepas de eso. Sí, ¿qué se ha sabido? Pero, ¿qué pasó ahí? Que eso que se dio ahí permitió lavar, ¿sí?, la gran acumulación que se dio en la violencia y antes de la violencia, ¿sí? Entonces, si las leyes no se prorrogan, si no hay una verdadera voluntad, la ley de víctimas no se prorroga, si no hay una verdadera voluntad de avanzar en saldar la deuda, como dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando presentó la ley de la 1448, si no hay eso, simplemente, de nuevo, vamos a permitir lo que decía la doctora Marta, lo que yo intentaba decir, que lo escuché todo aquí, ¿sí? Es que ese vicio que existe en gran parte de la propiedad colombiana, por no decir que en su mayoría, esos vicios que existen, sí, donde no hay justo título, por eso, porque se ha violado la Constitución, se ha violado la ley, tiene el objeto ilícito, causa ilícita. Con otro agravante es que hay una propiedad que también está consagrada en la Constitución, el artículo 34, que yo diría que hace parte del cuerpo constitucional que tiene que ver con la propiedad, que la propiedad espuria, es decir, la propiedad adquirida contra la moral social, para el enriquecimiento ilícito, ¿sí?, que tiene que ver obviamente con todo el tema de una realidad colombiana que es el narcotráfico.
Entonces yo diría, llamaría la atención que en este espacio de la Procuraduría, sobre todo por su calidad de organismo de control y su importancia, ¿sí?, y de la academia que nos está convocando, hay que buscar la manera de que esas leyes tengan una prórroga y cumplan con los objetivos, tanto de revertir el despojo, pero también contribuir a la organización de la vida. Muchas gracias. En efecto, coincidimos en esa pretensión de la ampliación de la ley 1448 precisamente por temas de reparación integral, precisamente por temas de formalización, pero también porque ha continuado el desplazamiento, porque las víctimas no han cesado, porque no se ha cumplido con la totalidad del universo de reparación de las personas que precisamente eran destinatarias de esta norma. Doctora Marta, desde el ejercicio de su actividad como procuradora, ¿qué consecuencias trae la no formalización de la tierra? Decimos que es un problema. Sin duda hoy uno de los grandes debates es la necesidad de formalizar, y la formalización se ha visto como la necesidad de que todos los títulos sobre los predios rurales sean válidos y puedan entrar al mercado de tierras, digamos, llamémoslo como es. La formalización, más que reconocer un derecho o la dignidad del campesino que está allí, está dirigido a que ese predio pueda entrar formalmente en el mercado de tierras, y tiene que ver con una agroindustria a nivel global que viene creciendo y que para poder invertir en ciertos territorios pues no va a invertir en zonas donde hay dudas sobre el despojo, no va a invertir en predios que no tienen títulos para acreditar propiedad privada, no le va a comprar a un campesino que no tiene un título debidamente inscrito, sino solo tiene una mejora o una posesión. Entonces hay allí una necesidad de ordenar nuestro territorio rural. Pero la informalidad ha sido estudiada en este país hace mucho tiempo, y la informalidad no tiene como uno de sus orígenes solo el tema del conflicto armado. Uno de los elementos que más ha identificado la informalidad en Colombia son los altos costos de la transacción inmobiliaria. Entonces, si un campesino va a comprar una parcela, y para comprar esa parcela, además de ir a protocolizar la escritura, pagarle al notario, pagar los impuestos municipales, pagar la beneficencia y además de eso ir a pagar a registro, pues el campesino dice: yo con la palabra que usted me da y este documento me siento suficiente, y así se queda. Por eso cuando usted va a la ruralidad, la gente dice: yo tengo mis papeles, tengo mi carta-venta, y con la carta-venta el campesino siente que tiene el respaldo, y en general eso funcionaba en la ruralidad. Lo que pasa es que cuando empiezan a ingresar otros esquemas en la ruralidad, pues eso empieza a modificarse. Sí es necesario formalizar, sin duda alguna, pero fíjense los grandes riesgos de la formalización. Grandes haciendas que vinieron siendo fraccionadas de manera irregular, una hacienda que hoy tiene una cantidad de pequeñas parcelas de menos de 1 hectárea, todas absolutamente improductivas, casos Boyacá, pues se formalizan. Entonces el suelo productivo de producción alimentaria en Boyacá hoy se traduce en múltiples y pequeños títulos de campesinos que en esas hectáreas no logran producir lo suficiente. Que lo que va a pasar es que va a llegar alguien que va a juntar a todos los pequeños campesinos y los va a poner a producir algo que sea viable en ese territorio, la cebolla. Entonces usted tiene 500 propietarios produciendo cebolla que le compra una sola persona. ¿Por qué? Porque formalizamos sin atención a las extensiones necesarias para que esa propiedad le fuera útil a ese campesino. Ese concepto que se creó en este país desde la década de los 60, que es la unidad agrícola familiar. Un predio que le pueda producir a quien lo tiene lo necesario para generar su subsistencia y un excedente capitalizado. Si usted le entrega al campesino 2.500 metros cuadrados, tenga la plena certeza